Gente, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este nuevo curso donde vamos a desarrollar una API REST utilizando Node.js y TypeScript. Además, vamos a utilizar como base de datos MongoDB en la nube, es decir, MongoDB Atlas, y para gestionar todas las operaciones con MongoDB vamos a utilizar un ODM como Mongoose. Todo en las últimas versiones, y aparte vamos a implementar y vamos a mostrar cómo se implementa una arquitectura de capas. Y ya les voy a explicar por qué elegí esta arquitectura para esta parte del curso y no otras. Bien, acá tengo Insomnia. Estoy haciendo peticiones a nuestra API a la que vamos a obtener. Va a ser una API de películas. Ahora, para el ejemplo he puesto solamente dos propiedades, título y género de la película. Estos campos podemos hacer que los genere gracias a Mongoose, y acá tenemos el ID que nos devuelve. Vamos a ver absolutamente todo. Vamos a ver las tecnologías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar Node.js en la última versión, es decir, la 22.14. Vamos a utilizar TypeScript. Vamos a ver cómo es que conviven los dos, qué es lo necesario para desarrollar una API, qué es lo necesario que tenemos que instalar de dependencias y cómo se estructuran estos proyectos. Y luego Mongoose también en la última versión. Vamos a ver cuál es la actual, es la 8.13.2. También vamos a utilizar Express, el framework más rápido y minimalista para Node.js. Y finalmente tengo aquí MongoDB Atlas, que les adelanto que para este tipo de proyectos es gratis. Por lo tanto, de manera local no vamos a tener que instalar ningún servidor para Mongo. Pero vayamos al proyecto. Estoy mostrándoles el archivo package.json para que vean algunos de los scripts. Veamos el tema de las versiones. Acá tenemos Express también en la última versión 5.1, Mongoose 8.13.2, y veamos acá la versión que tengo de Node es la 22.14. Ahora les quería mostrar un poquito lo que va a ser la estructura. Miren cómo vamos a tener las carpetas, y ya van a ver que esta arquitectura en capas, si bien al principio puede costar un poquitito más que otras arquitecturas más simples, ya vamos a ver un cuadro comparativo, luego al expandir nuestros sistemas, nuestras APIs, nos facilita todo. Acá vemos cómo tenemos los servicios, las rutas, modelos. Vamos a hacer algunos middlewares, los controladores, la parte de configuración, y bueno, acá tenemos los archivos clásicos para configurar todo el tema de TypeScript, las variables de entorno, etc. Veamos, por ejemplo, nuestro servicio tiene las típicas funciones para un CRUD. Por ahora vamos a utilizar solamente una entidad, es decir, vamos a crear una que va a ser de películas con las propiedades que les mostré recién. Pero luego podemos hacer uso de otras tablas y podemos relacionar y ver cómo se hacen consultas más complejas. Pero nos vamos a enfocar en este curso en aprender a implementar TypeScript con Node.js y cómo estructurar este tipo de proyectos. De eso se va a tratar el curso. Una vez que ya tienen toda esa teoría y práctica, ya podemos comenzar a ampliar nuestros proyectos con más tablas y relaciones. Vamos a ejecutar y vamos a hacer una prueba de lo que vamos a obtener. npm run dev. ¿Por qué ejecuto este comando? Porque si vamos a nuestro archivo package.json, vemos que en los scripts he configurado un script que se llama dev, y lo que hace es con Nodemon, que también es una dependencia que vamos a instalar, ejecutar nuestro archivo principal, que es app.ts. Vamos a ver todo lo necesario para poder ejecutar archivos.ts y no como estamos acostumbrados a utilizar archivos.js.js de JavaScript. Entonces ejecutamos este comando npm run dev y vamos a ejecutar esto. Hizo toda la conexión con la base de datos. Acá está mi base de datos. Les muestro un poquitito. Acá tengo varios proyectos, pero este Movie Node.js es el que tengo actualmente. Por defecto, el nombre que se creó es test, el nombre de la base de datos, porque no lo especifiqué simplemente para eso. Tenemos acá nuestra colección que se llama Movies, y acá vemos los documentos. Vamos a consultar todo esto con Insomnia. Entonces voy a hacer una petición, a pesar de que ya la ven aquí, y traemos algunas películas de las que he cargado ahora para el ejemplo. Vamos a crear una. Entonces utilizamos el método http post, vamos a body y tenemos estos dos campos, ya que de esto
tanto la fecha de creación como actualización de los documentos más el ID, se encarga el servidor de MongoDB. Vamos a poner cualquier película. Bien, vamos a poner esta, Los Cuatro Fantásticos, que ya se va a estrenar. Capaz que cuando ya vean estos videos más adelante ya se estrenó. Y vamos a ponerle el género, podemos poner de ciencia ficción o podemos poner de película de superhéroes. Y cuando hagamos el proyecto le podemos poner un campo más que diga rating. Lo podemos poner numérico, así ponemos algún campo que no sea de tipo string. Bien, vamos a hacer el alta, post, enviamos. Hemos configurado todo para que me devuelva el documento recién creado. Si ahora vamos con el método get, traemos todo. Recuerden que acá esto ya no importa. Vemos que están los Cuatro Fantásticos. Vamos a traer, por ejemplo, que solamente me traiga American Pie. Entonces hago un get by ID, se lo paso acá por parámetro y lo tengo aquí. Aprovechando, vamos a hacer un put, una modificación. Cambio acá el método HTTP, ya lo dejamos acá como parámetro al ID y le vamos a poner, podemos copiar esto y le vamos a poner comedia, le podemos poner comedia moderna. Vamos a poner así. Y se realizó la actualización correctamente. Nos quedaría por eliminar, podemos incluso eliminar este American Pie. Ponemos acá el método delete, ya le pasamos el ID, send. He pedido que me devuelva esta respuesta HTTP, que es la correcta, 204 no content, pero si vemos todo, traemos toda la colección, todos los documentos, ya no lo tenemos. Tenemos hasta el último Fantastic Four, Guardianes de la Galaxia, Avengers Endgame, Terminator 2. Así que eso es lo que vamos a obtener. Antes de pasar a crear el proyecto, vamos a hacer una introducción a la arquitectura en capas. ¿Qué es la arquitectura en capas? Es un patrón de diseño donde la idea es organizar el código en capas bien definidas con responsabilidades específicas. Cada capa tiene un propósito claro e interactúa con las demás capas de manera ordenada y promueve lo que se conoce como separación de preocupaciones. En nuestros proyectos, ¿cuáles son las capas principales? Veamos acá la estructura. Las principales son los controladores, luego tenemos a los servicios, los modelos y las configuraciones. En el caso de los controladores, los mismos manejan solicitudes HTTP, es decir, que procesan entradas y devuelven respuestas. Entradas desde el cliente, como por ejemplo lo que estamos haciendo con Insomnia. Ahí tenemos un cliente para hacer peticiones a nuestra API. Luego la API consulta a MongoDB y devuelven respuestas. Luego tenemos a los servicios. Acá tenemos nuestro controlador. Vamos a ver por qué se utiliza esta nomenclatura. Vamos a ver todo. Vamos a los servicios. Acá tenemos a Movie Service. Contienen lo que se llama lógica del negocio, es decir, en este caso, las operaciones de CRUD para las películas. Y las podemos ver aquí. A no confundir con los métodos que vamos a ver para el controlador, que también son métodos para el CRUD, pero ya lo vamos a ir viendo y por qué es que uno maneja solicitudes y el otro no. Luego tenemos el tema de los modelos. Acá tenemos el Movie Model, que es el que vamos a utilizar. Los mismos definen los esquemas de datos para MongoDB, en este caso utilizando Mongoose. Finalmente vamos al tema donde tenemos las configuraciones. Gestionan la conexión a la base de datos y las variables de entorno. Una pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué usamos la arquitectura en capas? Bueno, fundamentalmente por su simplicidad, claridad y efectividad en proyectos pequeños o medianos. Y hay algunas razones: facilidad de implementación, separación de responsabilidades, escalabilidad inicial, compatibilidad con tecnologías y productividad. Ahora podríamos hacer una comparación respecto a otras arquitecturas populares, como por ejemplo la clásica arquitectura monolítica. ¿Cuáles serían los beneficios de utilizar la arquitectura de capas versus la arquitectura monolítica? A diferencia de un monolito donde todo el código, ya sea lógica de negocio, acceso a datos y manejo de solicitudes,
está mezclado. La arquitectura en capas organiza el código en módulos, reduciendo la complejidad y mejorando la mantenibilidad. En algunas ocasiones en el canal, hace ya algunos años, utilizamos esa arquitectura. Ahora, por ejemplo, respecto a la arquitectura hexagonal, que es la que quizás está más de moda actualmente. Bueno, la arquitectura en capas es más simple y rápida de implementar, ideal para proyectos pequeños o medianos. Mientras que la hexagonal, si bien es muy potente y la vamos a implementar, aunque es más flexible y desacoplada, requiere definir puertos y adaptadores, lo que añade complejidad inicial. Pero bueno, como en todos los proyectos hay que analizar, por ejemplo, el tema de la escalabilidad, que es quizás uno de los más preocupantes. Veamos algunas de las limitaciones que podríamos tener, por ejemplo, el acoplamiento. Nuestra API actualmente depende de Mongoose como ODM para interactuar con nuestra base de datos y de Express, el framework para poder trabajar con Node.js y que nos facilita todo a la hora de crear una API. Entonces, depende tanto de Mongoose y Express en el tema de los servicios, lo que dificulta cambiar la base de datos o framework sin refactorizar. Luego podríamos tener una complejidad futura. Si la API crece significativamente, por ejemplo con múltiples bases de datos o integraciones externas, la arquitectura hexagonal podría ser más adecuada por su mayor desacoplamiento. Pero también podemos adaptar nuestra API a la arquitectura hexagonal en el futuro, definiendo puertos, que serían interfaces, y adaptadores para desacoplar el núcleo. Por lo tanto, para nuestro proyecto, para nuestra API, lo ideal es trabajar con una arquitectura en capas. Hecha esta introducción, ya en el próximo capítulo vamos a comenzar con la creación del proyecto. Nos vemos, chao.